Bueno, cuando Adis habló de nuestro psiquiatra de cabecera no se equivocó, porque lo cierto es que como anda la salud mental y andan las cosas en el país, esto va a terminar que vamos a hacer como los argentinos, ¿no? Que de cada 10 argentinos, por lo menos 11 son psicólogos y 12 necesitan a un psicólogo o un psiquiatra. Pero no es de este tema de la necesidad de utilizar para nosotros a nuestro psiquiatra de cabecera, sino para un tema muy serio y sumamente preocupante. Vamos a hablar del tema del suicidio en los jóvenes adolescentes. ¿Qué está pasando? Bienvenido, mi señor, mis respetos. Muy buenos días. Esta es una sesión de salud mental que tengo que decirte que cada día me la refuerzan más en la calle. Me hablan de lo interesante que está la sesión. Gracias a ti por abrir el espacio y por querer estos temas de salud mental. La calidad del entrevistado. Que se necesita mucho, Pablo. Gracias. Mira, a usted. en esta semana 4 intentos de suicidio en República Dominicana en jóvenes comprendidos entre 15 y 25 años. 2 varones, 2 hembras. Y la semana anterior también hubo 3 intentos de suicidio. Cuando hay un intento de suicidio, siempre se piensa que debe haber entre 5 y 7 que tuvieron pensamientos de suicidio, que intentaron, que no se publicó, que no se supo. Y está preocupando mucho los problemas de salud mental en toda Latinoamérica, porque ha ido incrementando Argentina, Chile, el Caribe, Centroamérica, el suicidio en la población joven. Y cuando uno está discutiendo el porqué de las incidencias, de la prevalencia, este aumento, por qué en los jóvenes, cuando la tasa de suicidio de cada 100.000 habitantes a 5 o 6% intentaban el suicidio, pero era más comprendido entre las personas que estaban en edades productivas, 25, 45 años, 60 años. ¿Por qué se ha desplazado a estos jóvenes? Que uno espera como que estos jóvenes no están lidiando con los estresores psicosociales de mantener una persona, de buscar un empleo, de tener que lidiar con los gastos económicos, con la gran presión económica, con las situaciones de pareja y de familia. Es decir, uno piensa que el joven no tiene esos factores estresantes. Y ahora resulta que se ha puesto en la balanza pensar si los estresores psicosociales que tienen los muchachos pesan más que la población adulta. El bullying, los maltratos a través de las redes, los acosos, el rechazo de los grupos, la problemática de la presión social que tiene un joven en una comunidad, de tener un celular de marca, de que si fulano viste tal ropa, que el otro se puso a comer otra cosa, o que un novio o una novia, o la influencia que tienen las redes sociales en los jóvenes, la pornografía, el ciberespacio, los videos, los juegos en línea. Es decir, todo eso impacta en los jóvenes. Pero, ¿qué está pasando? Porque, por ejemplo, ahora se ponen de moda los conceptos, ¿verdad? Y dale con el bullying. Bueno, pero ¿cuál bullying? Eso es dar cuerda, uno le daba muchísima cuerda. Sí. Eso en mi generación era dar cuerda, eso no es nuevo. Violencia, pero señores, los que no éramos muy valientes usábamos el argumento siguiente: te va a salvar porque yo no ando con el uniforme de pelear. Entonces uno le sacaba los pies porque todos teníamos uno que nos ganaba. Pero eso no es nuevo. La presión social, bueno, habían ricos y pobres. Lo que pasa es que de repente uno ve, ¿qué pasa? Los muchachos nunca habían sido menos pobres materialmente que hoy. O sea, este país nunca había sido menos pobre, que seguimos teniendo pobres, ¿no? Bueno, y la mayoría nos criamos con muchísimas limitaciones. La pregunta es, ¿qué ha pasado en el ser humano, en esta sociedad, que el muchacho no tiene esa capacidad para resistir el bullying, para el fracaso? Que la muchacha, ¿usted sabe lo que uno se enamoraba? Y nananina, nada. Y uno que sí y ella que no.
Ahora no, ahora hay una cosa terrible. O hay un viaje para Puerto Rico, mi papá no me pudo comprar el pasaje, ya eso es una depresión. El iPhone que tengo es iPhone 6 y ya el grupito de amigos tienen el 10 y el XS, el X1, van inventando cosas. Entonces ya hay una depresión. Oiga, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque yo siempre pongo el ejemplo de la famosa expresión bíblica. Papá, ¿con qué nos vamos a comer esa batata? Muchacho del carajo, y usted pone diario en esta casa para que esté preguntando, cómase esa batata y dele gracias a Dios. Eso tú le dices a un muchacho ahora y se suicida también. ¿Qué está pasando? Tómese su tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Evidentemente que los jóvenes tienen hoy en día menos habilidad y menos destreza para manejar los conflictos y los problemas de ellos mismos. Eso está estudiado que es así. Y se corresponde porque en la década tuya, en la década mía, el mundo, aunque la gente no lo entiende, era un mundo bipolar. Había ideología, había sustentación de valores, había paradigma, había solidaridad, altruismo, había internacionalismo, y tú te comprometías desde adolescente a luchar por unas causas sociales que te empoderaban, que te creaban una fortaleza emocional. Había espiritualidad, había factores socioculturales, entonces había una tendencia al gregarismo, y el empoderamiento tuyo, sin darte cuenta, era lo intangible. La voluntad, la fortaleza, los valores, la dignidad, la espiritualidad, el orgullo, la fe, la bondad, la reciprocidad. Y eso te daba una autoestima tremenda para soportar que te dijera una muchacha que no, que un amigo te traicionó, que fulano te sacó la lengua, que te pusieron en la fila de los brutos en la escuela. ¿Tú te recuerdas cuando eso? Claro. Y aquella frase lapidaria maravillosa, yo soy pobre pero honrado, tenga cuidado. Correcto. Tenga cuidado. Entonces, ahora, eso se ha convertido en una debilidad porque el mundo ha sustentado el éxito y la existencia hacia lo tangible, hacia lo que se ve y lo que se toca. Y cuando tú buscas desde adolescente la construcción de querer lograr el éxito a través de lo que las redes y el mundo posmoderno te vende, tú vas construyendo una personalidad muy frágil, porque lo que sustenta tu existencia son la valoración de esas cosas. Pero esto va de mal en peor, porque la primera crítica era, caramba, qué triste que hay que tener para hacer. El problema de ahora es que no basta con tener para hacer, es tener, aparentar y exhibir. Vivimos un mundo audiovisual. Ahora, usted presentó magistralmente el terrible escenario. Viene la pregunta, ¿qué podemos hacer los padres con ese carajito, carajita? Se está haciendo hombre, mujer, ya tiene 15, 16, 18, 19, en este mundo que le tocó vivir a ellos. Esa es la realidad, eso no se puede tocar, eso es lo que hay. Como padre, ¿qué caray puedo hacer yo para enfrentar esto? Se está analizando y estamos analizando los constructores sociales que impactan a la salud mental de los jóvenes. Y evidentemente que la escuela no tiene el diagnóstico psicosocial de la problemática de los jóvenes. Es decir, tenemos una escuela tradicional todavía pensando entre matemática, ciencia, lengua española, idioma y la incorporación de las tecnologías. Pero sigue siendo una escuela deficiente en valores, en empoderamiento, en fortalecer carácter, en desarrollar las habilidades y la destreza para que el muchacho aprenda a ser tolerante, para que el muchacho aprenda a tener la capacidad de manejar el disenso social, la diferencia, para despertarle la creatividad al adolescente y poderlo empoderarlo hacia las cosas sociales. No me deje ahí el tema nuevo, relativamente nuevo, es que niñas de 14, 16, 17, ahora tienen que ser perfectas, entre comillas. O sea, si no tiene mucha nalguita, le hacen a por una niña de 16, 17, 18 años. Si el busto, o sea, aquí está pasando una cosa terrible, que ya, porque se está llegando ahora también al aspecto físico, que la hija mía tiene que ser perfecta, pero la niña considera que tiene que ser perfecta, y lo que yo digo, si tú eres de la familia Ortiz, a la que yo pertenezco, tiene los ojos feos, grandotes. Fíjate ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué entonces la gran cantidad de niñas
que tienen problemas de trastorno alimentario por tener anorexia, bulimia, por querer tener una exigencia de querer tener unos parámetros corporales, sí, de lo que dicen las modelos, de lo que dicen las revistas, y si no tengo eso, entonces me considero con una autoestima baja. Pero por la pregunta y me deprimo por eso. Ajá, pero ¿por qué el muchacho ahora se deprime? Por ejemplo, hay familias donde las mujeres tienen los senos pequeños. En esa familia o todo lo contrario. O hay familias que las mujeres tienen, no tienen muchos glúteos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, si tú eres familia tal, una muchacha de la familia tal no tiene ese cuerpazo de Jennifer López y ella era feliz, bien chévere, que de la familia tal, que son así, o los otros que son muy chiquitos todos. O sea, ahora no, ahora le meten hormonas, pero a gente con maestría, 10 años de visa. No estoy hablando de gente ignorante. O sea, ¿qué caray lo que está pasando? Que a una niña de 16 años hay que ponerle la cosa esa en el glúteo para que se ponga, para que tenga el glúteo grande. Bueno, pero como también hay que... ¿Pero qué está pasando? Hay que hacerle de rizado y peinado a una niña de 9 años para arreglar el cabello. Es decir, esa es la necesidad que el posmodernismo te presenta, la belleza, ajá, y la presión social para tú entrar a un mundo que cada día más te exige una identidad, uh-huh, que no se corresponde con la identidad, y eso se está estudiando en la epigenética, es decir, cómo tú estudias la identidad de las familias, las identidades socioculturales, y con la transculturación, uh-huh, todo el mundo quiere tener los modelos de los países de exigencia, de los estándares de belleza, de medida, porque la publicidad y el neuromarketing te presenta a una niña muy linda en un anuncio, te presenta una revista en el cine, niñas extremadamente ¿Y por qué los mayores nos sumamos a eso? Porque la niña la alienamos con los medios de comunicación y las redes. Sí, pero yo soy un viejo, 60 años, bueno, y entro en esa alienación. Y a los adultos como tú y como yo, entonces han entrado en lo que le llaman la adolescentización del adulto. Un hombre joven, ajá, que tú lo ves con unos polochecitos, privando de molleritos y queriendo también hacerse cosas, inyectándose para parecer joven y vestir como el hijo adolescente. Ajá, ¿y por qué si esa generación si ese señor es de otra generación? Pero también me remito al asunto de cómo este señor, 50 y tantos años, 60, 62 años, tiene hijos adolescentes, 15, 18, qué sé yo, se suma a ese proceso de alienación, porque a la niña de 16, yo entiendo que la niña le diga al papá que se quiere hacer el glúteo, ponerse la que, o sea, uno entiende la presión que ese muchachito recibe. Ahora, el padre es el que tiene que sentar a su niña a explicarle estas cosas. ¿Y por qué está pasando esto? Todo esto es tan importante. Estamos locos, ¿eh? Porque, fíjate el gran problema que hay. ¿Cómo esa familia identifica cuando ese muchacho tiene problemas? Uh-huh. ¿Cómo la familia puede ser un predictor de buscar las señales, identificar las señales de cuál es el muchacho que está deprimido, uh-huh, que tiene riesgo de suicidarse? Porque a una familia le impacta y le duele cuando descubre que su hijo o su hija intentó un suicidio, se veía bien. Sí. Entonces, yo pienso que este programa, que lo ve tanta gente que es muy importante, hay que hablar de eso. Es decir, atención, si usted tiene una hija, un hijo, adolescente, adulto temprano, que empieza a tener cambios de estado de ánimo, se irrita fácil, se pone a llorar fácil, pierde el interés por las cosas, por la escuela, por los estudios, por los amigos, se tranca en su habitación, no quiere conversar, no quiere hablar, no quiere salir, no quiere comer, le da igual o pierde los hábitos de higiene, tiene trastorno del sueño. Si usted comienza a tener esos cambios conductuales y que 2 días está bien y los otros días siguientes está muy mal y hace cambios de humor brusco en su personalidad y eso tiene una consistencia mayor de una semana, preocúpese, porque estamos hablando de depresión, estamos hablando de cambios de humor, y si ese muchacho está usando un tabaco, una nicotina, o está usando
alcohol o está usando marihuana, eso va a impactar más su cerebro. Y si encima de eso tiene problemas con los amigos o tiene una conducta de adicción impulsiva al ciberespacio y a los juegos en línea y se aísla del contexto familiar, también preocúpese. Yo pienso que la familia tiene que vivir percibiendo, observando la conducta de los hijos. Y ya tenemos que sentarnos a hablar con los hijos. Y tenemos que intervenirlos de qué le pasa, quiénes son sus amigos, quién es la novia, el novio, dónde está la presión social. Tenemos que ir a la escuela a preguntar por ellos. Tenemos que interesarnos y no quedarnos tranquilos porque se queda en la cama y se queda en la habitación trancado a comer. Llegó la abuelita, la tía, no quiere hablar. No. Interésese por esas cosas. En conclusión, es importantísimo que cuando ya usted presentó los ítems, ¿eh? Si por lo menos 3 de esos se cumplen, lo ideal es que en lo que usted habla con ellos, no todo el mundo tiene esa facilidad, hay gente que es muy cerrada, que no comunica bien con los hijos, que tiene esas limitaciones. Ahora, ¿no sería fundamental que cuando usted ve esas sospechas, dentro de su posibilidad económica, y para los hijos siempre los chelitos aparecen, usted consulte a un especialista, porque hay que para separar qué es una cosa y qué es la otra? Me está llamando la atención, qué tan grave es o no es. ¿Usted no cree fundamental eso? Fundamental hablar con el psicólogo, con el psiquiatra, a veces hablar con la orientadora de la escuela, a veces puede hablar con la tía que le escucha, el pastor, el sacerdote. Es romper para que este muchacho y este adolescente temprano pueda hablar dónde están sus estresores psicosociales y sobre todo... Estresores psicosociales, ¿qué quiere decir más o menos? Cuando hablamos de estresores psicosociales, puede ser el problema de la competencia en la escuela, que él no tiene las habilidades para formar grupo, no es bueno en deporte, y eso se convierte en un estresor. El estresor que le mete presión, ¿verdad? En dominicano. Ahora en vacaciones, pasó Semana Santa, la mayoría del colegio se fue a esquiar, se fueron a Europa, él no viajó. Y ¿Es entonces, una crisis? Es una usted presión. Pone diario en Eso es una presión. Eso es una presión. Entonces, ¿qué es lo importante? Hablar de estas cosas y sobre todo, si usted tiene una familia donde la abuelita se deprimía, donde la tía se deprime, donde la mamá o el papá ha tenido problemas de salud mental, no aísle a ese muchacho. También piense que esa familia tiene un factor heredofamiliar de problemas de salud mental y que a él hay que ayudarlo. Y donde más temprano se pueda hacer diagnóstico, usted trata la depresión y evita el suicidio en la población joven. Bueno, doctor, terminamos con la cita de un graffiti en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, que decía, cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Nos cambiaron las preguntas, por lo menos a los padres. Muchísimas gracias, como siempre. Buen fin de semana, un felicidades. Gran placer. En familia, tranquilidad. Lo veo muy bien. Baní, bien, tranquilo, paz. Está bien. Vamos a la pausa. Continúa Enfoque Matinal.